Muy buenas noches, mis amados hermanos. Hoy una vez más tenemos el bendito privilegio que nos ha concedido nuestro buen Padre Eterno para poder estar juntos disfrutando del pan de vida que Él nos ha regalado, que es nuestro Señor Jesucristo, y que día tras día tenemos que alimentarnos, porque así vamos a estar fuertes para que cuando lleguen las dificultades, los problemas, las pruebas, las tentaciones, podamos estar fuertes, no nos encuentran débil. Por esa razón, nuestro Padre nos da el privilegio de disfrutar estos momentos juntos. Y hoy, miércoles, vamos a continuar con nuestro estudio de Gálatas, el capítulo 5, que estábamos estudiando. Habíamos llegado al verso 20 y al verso 19 habíamos llegado, y para arrancar con el verso 20. Entonces, sin más preámbulo, vamos a orar y vamos a disfrutar esta horita que Papá Dios nos regala. Amantísimo y bendito Padre, cuya tu morada es en las alturas de los cielos, la alabanza, la gloria, el loor y la majestad sean para ti, oh bendito Señor, desde ahora por los siglos de la eternidad. Padre, te damos gracias porque eres maravilloso. Te damos gracias porque eres nuestro bendito Padre. Te alabamos y te honramos por ello. Gracias por concedernos el privilegio una noche más para poder alimentarnos del pan de vida. Gracias, oh bendito Dios. Te pedimos en esta noche que tu Santo Espíritu continúe abriendo nuestro entendimiento, llenándonos de tu sabiduría, de tu inteligencia, para que realmente podamos ser desarrollados en entendimiento y en sabiduría. Seas tú, oh Padre Santo, iluminándonos, llenándonos cada segundo de ti más y más. Que tu Santo Espíritu nos conduzca a toda verdad. Y sobre todo, que estas verdades puedan quedar impresas en nuestros corazones. Y así podamos vivir para la honra y la gloria tuya. En tus manos nos encomendamos en esta noche. Gracias por esta oportunidad y gracias por este bendito privilegio. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro todo, te lo pedimos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Bueno, amados, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, el capítulo 5. Tenemos que estudiar en esta noche el verso, a partir del verso 20, pero vamos a hacer una recapitulación rapidito del verso 18 y 19 y así vamos a caernos en el verso 20. El verso 18 nos dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué razón nos dice eso? Porque el Espíritu nos conducirá siempre a la obediencia. Nos conducirá siempre a hacer la voluntad de nuestro Padre Eterno. Es decir,
no será nuestra preocupación de obedecer, sino el Espíritu mismo es quien nos conduce a la obediencia. Por esa razón no estamos bajo la ley. Ustedes saben, cuando uno está bajo la ley es porque uno es carnal y está tratando de esforzarse para realmente cumplir la ley, cumplir las normas. Pero cuando es guiado por el Espíritu de Dios, ya dejamos de ser esclavos de la ley, ya somos esclavos del Espíritu. Entonces el Espíritu es quien realmente va desarrollándose cada momento en nosotros y nos va conduciendo, y nosotros simplemente vamos obedeciendo a la voz del Espíritu Santo, a la conducción del Espíritu Santo. Por esta razón se nos dice, ya no estamos bajo la ley, sino somos guiados por el Espíritu de Dios. Verso 19. Y nos dice, manifiestas son las obras de la carne. Es decir, al decirnos manifiestas son, nos está diciendo lo que se ve de las obras de la carne. Las obras que de la carne es realmente abierto, se puede ver. La vez pasada habíamos dicho, muchas personas no saben si son guiados por el Espíritu de Dios o son guiados por la carne, pero a partir de esta parte vamos a entender realmente si somos guiados por el Espíritu de Dios y que si estamos realmente no estamos bajo la ley, sino estamos siendo conducidos por el Espíritu. Estas partes nos abren el ojo, nos abren el entendimiento y nos muestra realmente el sendero por el cual estamos transitando. Porque si somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces el sendero que estamos guiando, que estamos siendo guiados, es muy fácil de verlo. Entonces, por esa razón se nos dice, manifiestas son las obras de la carne. Nosotros, cada vez que vemos estas cosas en nosotros y que estamos haciendo estos, entonces tenemos que preocuparnos muchísimo y tenemos que orar muchísimo. Tenemos que doblegar nuestras rodillas muchísimo. Tenemos que pedirle al Señor muchísimo para que Él realmente vaya destruyendo todos estos gusanos. Las obras de la carne son los gusanos. ¿Por qué razón yo digo gusanos? Ya lo había explicado que la vez que pasara, ya nosotros no somos el caballo o la yegua de Satanás que está montando y que está cabalgando. No, porque el Señor Jesucristo nos libertó de este jinete perverso y maligno, porque ya no estamos siendo cabalgados por Satanás, es decir, no estamos viviendo según la carne y hacer lo que Satanás quiere que hagamos. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, se supone que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Pero todas las mañas que este caballo, que somos nosotros los hombres, o estas yeguas, que son las mujeres, que Satanás estaba cabalgando durante todo el tiempo antes de conocer al Señor Jesucristo, nos estaba utilizando como herramienta de maldad. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos encontró, expulsó a Satanás como jinete y ahora Él se encarga de llevarnos al puerto, ¿ok? Nos da un número 1, descanso de este jinete malvado. Y
ahora podemos tener un nuevo sendero. Y como el Espíritu de Dios es quien nos está guiando, entonces tenemos que ser andados en espíritu, porque es el Espíritu de Dios que nos debe estar conduciendo, llevando, enseñando. Ahora bien, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho, pero durante el tiempo que Satanás estaba cabalgando sobre nosotros, hemos aprendido las mañas de él, porque todo lo que teníamos que hacer era conforme al jinete perverso y maligno que nos estaba conduciendo. Entonces, las mañas, todas las cosas indebidas están en este cuerpo, porque lo dominaba, lo gobernaba desde Adán allá hasta antes de nosotros que el Señor Jesucristo nos encontrara. Imagínense ustedes la cantidad de mañas. Entonces, el Señor Jesucristo nos libertó, pero estas mañas permanecen aquí y cada día, cada momento, el Señor tiene que pulverizar a estos gusanos que nos está atormentando y que no nos deja andar tranquilo, que no nos deja ser feliz, que no nos deja ser victorioso, porque a todo momento tenemos una batalla que estamos librando. Por esa razón, la batalla que estamos librando es contra nosotros mismos, contra estos gusanos que tenemos en nosotros que no nos deja que tranquilo. Entonces, cuando se llega y dice, manifiestas son las obras de la carne, entonces nos están diciendo, manifiestas son los gusanos de la carne, que como habíamos dicho, toda la carne del cerdo es una carne compuesta de estos gusanitos que no le deja tranquilo. Por esa razón él se lanza en el lodo y él se revuelca y se mete en comidas dañadas, pero a él eso le hace más feliz. Esto es lo que sucede con nosotros, con este cuerpo. Entonces, ¿qué hay que hacer con este cuerpo? Es que todos estos gusanos tienen que pulverizarse. Todas estas mañas que habíamos aprendido, tenemos que desaprender estas mañas. Todo eso está aquí en el cuerpo. Ahora nos dice, es muy fácil de saber si somos carnal o si somos espirituales. Ahora nos están enunciando para nosotros que saber si somos carnales. Se nos dice, ¿qué son? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, ya hemos hablado de eso. Fornicación, hemos hablado también el miércoles pasado. Inmundicia, lascivia, idolatría, y habíamos llegado a hechicería. Ya habíamos mostrado que es realmente en qué consiste la hechicería. Entonces, esta noche nos vamos a continuar enemistades. Se supone el Señor Jesucristo nos dio una orden. ¿Cuál es la orden? La orden es que nosotros no tenemos enemigos. ¿Por qué? Porque Él nos ha enseñado a amar a todos. Y aún Él nos dice amar a sus enemigos y bendecir a los que os maldicen. ¿Que es cierto? Esa es la orden del Señor. Y eso es la vida que nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir. Amar a nuestros enemigos no es que nosotros vayamos a tener enemigos, no, porque nosotros como hijos de Dios no tenemos enemigos. La gente no es nuestro enemigo. El único enemigo realmente que tenemos es Satanás y los demonios, porque ellos hacen piruetas, ellos hacen
travesura, ellos hacen tantas cosas alrededor de nosotros para torpedear nuestro avance, por ende ellos son nuestros enemigos. Y ahora, como ellos tienen en este cuerpo las mañas de ellos, entonces, imagínense, somos supremamente vulnerables. ¿Por qué? Porque las mañas de ellos están en nuestra carne. Por esa razón nos llevan ventaja. Y de esa ventaja que llevan, porque en el cuerpo de nosotros, en la carne de nosotros, está todas sus mañas, necesitamos despachar cada uno de estas mañas. Ahora bien, enemistad. Como cristianos no podemos tener enemigo. No podemos ni debemos tener enemigo. Y habíamos que dicho como el Señor Jesucristo nos enseñó. Si vas a llevar tu ofrenda al altar y que te acuerdas que alguien tiene algo contra ti. Mire bien a lo que el Señor Jesucristo sí dijo. Si no dijo es que tengamos algo contra alguien, no. Él llega y dice, si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, entonces deje tu ofrenda al altar, vaya y reconcíliate con tu enemigo. Es decir, las personas que nos declaran como sus enemigos, las personas que nos hacen cosas indebidas y que nosotros sabemos que ellos están enojados, están bravos, están furiosos con nosotros porque nos declaran sus enemigos, nuestra tarea, mire bien eso, nuestra tarea antes de orar, antes de presentar nuestras ofrendas, antes de ponernos a diezmar, antes de ponernos a ofrendar, antes de ponernos en todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué se está diciendo eso? Porque en el libro de Isaías se nos dice es que la mano del Señor no es muy corto para socorrer, sino nuestros pecados, es decir, todo esto fruto de la carne se levanta como una barrera entre nosotros y el Señor. Y por esa razón el Señor no nos puede escuchar, no nos puede responder. Por esa razón el Señor Jesucristo dijo, no, deje la ofrenda. Está muy bien que quiere presentar que la ofrenda. Está muy bien que quiere honrar a Dios. Está muy bien que quiere ponerse al día con Papá Dios. Pero para hacer eso, el primer paso se llama reconciliarte con aquellos que se declaran sus enemigos. Entonces, dejemos la ofrenda, nos vamos a la persona y reconciliamos con la persona. Es decir, nosotros debemos aceptar, bueno, perdónanos. Hoy en día la gente, como les dificulta la palabra perdón, están diciendo disculpar. Pero nosotros como los cristianos no hablamos de disculpar. Porque el Señor no nos ha disculpado, el Señor nos ha perdonado. Así también nosotros tenemos que perdonar y tenemos que pedir perdón. Y muchos, el orgullo de ellos no les da para pedir perdón y prefieren decir disculpar. Una cosa es disculpar y otra cosa es perdonar, es perdón. Perdón, cuando nosotros perdonamos, el perdón se llama el Señor Jesucristo. Cuando perdonamos a alguien, el Señor Jesucristo está llegando en la vida de la persona. Cuando nosotros pedimos perdón, el Señor Jesucristo también está llegando en la vida de la persona si la persona perdona. Por esa razón nosotros no manejamos disculpar, sino manejamos perdón. Y el Señor llega y dice, vaya, reconcíliate
con tu enemigo. A veces nosotros decimos es que Dios no nos responde, es que Dios no nos escucha. No, no es que Dios no nos escucha. Nosotros no permitimos que el Señor nos escuche. Nosotros no permitimos que el Señor nos responde, porque no podemos tener enemistad y pretendemos venir delante del Señor, brincar, saltar, gozoso, estar feliz y contento y estar pidiendo al Señor perdón por nuestros pecados, cuando realmente nosotros no nos hemos puesto en paz con los demás. Entonces, al no ponernos en paz con los demás, pues es imposible, escúchenlo bien, es imposible que podamos ponernos en paz con el Señor si le hemos ofendido, si hemos errado, si nos hemos equivocado, si hemos dicho cosas indebidas. Por esa razón, el Señor fue muy claro y tajante. Si vas a presentar tu ofrenda al altar, es decir, todo lo que hacemos es ofrenda al Señor. Si nosotros cantamos, estamos ofrendando al Señor cánticos de alabanza. Si nosotros oramos al Señor, estamos ofrendando al Señor, estamos hablando con el Señor. Si nosotros cualquier cosa que hacemos, si vamos a predicar a alguien, estamos haciendo ofrenda al Señor y nos colocamos delante del Señor para que el Señor actúe a través de nosotros. Por esa razón no podemos tener una barrera que nos impide y es mejor reconciliarnos. Pero por esa razón que también que vamos a ver, muchos están viviendo una vida cristiana equivocada, porque están en lo que no es, están llenos de todas estas cosas y pretenden acercarse al Señor. Pero todas estas cosas que son fruto de la carne nos prohíbe, nos impide relacionarnos con el Señor. Debemos entender eso muy bien. Entonces, vamos y reconciliamos, y después de reconciliar ya recibimos perdón. La persona también que nos perdona recibe el perdón. Entonces la persona se descarga de todo este peso que estaba agobiándolo, y nosotros también. Entonces ahora gozosos, felices, podemos estar hablando con el Señor, podemos estar orando por los enfermos, podemos estar haciendo todo nuestra obra de sacerdote para los que nos rodean delante del Señor. Eso es necesario. Por esa razón, nosotros como cristianos, se supone, no debemos tener enemistades, pero muchos pueden declararnos sus enemigos, y si nosotros lo sabemos, es necesario que vayamos a reconciliar. Ahora, que muchos pueden decirnos, pero hermano, es que si reconciliamos y la persona si no quiere, es otra cosa. Si yo pido perdón y la persona no perdona, es otra cosa, porque ya me humillé. Ya acepté la culpa, aunque no tuviese la culpa, pero acepté. Entonces, si la persona no me perdona, Dios ya me va a perdonar a mí, porque ya me humillé. Y la persona que no lo hace, ya será su problema con el Señor. Entonces, enemistad. Muchos cristianos andan de enemistad, andan enojados con los demás, andan en cólera, andan con rabia, andan, es decir, indispuesto con los demás. Hermano, estar indispuesto, estar en rabia, estar enemistado, estar con todo eso, por favor, no podemos creer que somos hijos de Dios, porque la rabia, la enemistad, mide la enemistad de Satanás con el cielo. Mide la enemistad de Satanás con el Señor Jesucristo. Mide la enemistad de Satanás con Papá Dios. Se mide, es decir, él por esta enemistad, por esta rabia, por este todo, está haciendo todo lo que vemos en el mundo. Entonces el cristiano
que tiene enemistad, por supuesto, tiene gusano de Satanás ahí que le va a impedir estar en relación con Papá Dios. Eso es tácito y debemos entenderlo. Ahora bien, lo que nos contesta es pleitos. Los cristianos son belicosos, son beligerantes. Ellos se enojan por cualquier cosa, pelean. Y hay muchos que llegan y dicen, es que nosotros no somos menso, sino somos manso. Qué equivocación, qué absurdo, qué ridículo. Y al decir eso, están tratando al Señor Jesucristo al mantenerse como cordero y no abrir su boca y dejar que lo maltrataran, que lo golpearan, que lo crucificaran y que lo asesinaran. Están atreviendo a decir sin darse cuenta, tratar a nuestro Señor como menso. No, señores. Nosotros, el ser manso es esa misma de no contestar las humillaciones, de no contestar los vejámenes. Es decir, como un cordero tú lo golpeas, tú lo humillas, tú lo haces y aún tú le cortas la garganta. El cordero tú miras a sus ojos, sus miradas son dulce y tierno y no le va a cornear. Nosotros como ovejas no corneamos. Nosotros como ovejas no peleamos, nosotros como ovejas no discutimos. Si creen que somos culpables, nosotros debemos hacer como el Señor Jesucristo, sin abrir su boca. Le echaron culpable, le dijeron que era culpable, no se puso a defenderse, sino se quedó callado. Lo golpearon, se quedó callado, lo maltrataron, se quedó callado, le lanzaron properio, injurias, él calladito, porque eso es parte de la mansedumbre. Es decir, todos aquellos que acostumbran a decir es que nosotros somos manso, pero no somos menso, no se atreven más a pronunciar eso porque estarían realmente deshonrando, insultando a nuestro Señor Jesucristo por haber muerto en la cruz por nosotros con la boca cerrada. A pesar de que era inocente, él aceptó todas las culpas y todas las acusaciones que hicieron falsas en contra de él. Él mantuvo su serenidad y él aceptó todo porque se quedó callado. Nosotros tenemos que aprender a eso. Claro, los gusanos de la lengua, los gusanos de la rabia, los gusanos estos no nos quieren dejar. Por esta razón necesitamos que el Señor Jesucristo los fulmina. Todas estas mañas de contestar, de enojarnos, de decir, de lanzar cosas, entonces, no, nosotros no. Y aún hasta en este mismo pleito, a veces los cristianos maldicen a otros. Y la misma escritura si nos dice a través de Santiago, como en una fuente, en una misma fuente va a salir bendición y maldición. No, como en una sola fuente va a salir palabras grotescas, palabras humillativas. Entonces, para con los demás, cuando nosotros somos la bendición de la gente que está alrededor de nosotros. Esto tenemos que entenderlo. Entonces, si nos vemos pleitosos, si nos vemos buscando problema, si nos vemos arremangando nuestras camisas, si nos vemos empuñando cosas
para atacar. Es decir, no podemos atrever a decir es que nosotros somos hijos de Dios, porque esta actitud que estamos haciendo beligerante son los demonios. Son los demonios que a todo momento quieren pelear, quieren golpear, quieren hacer, quieren matar, entonces a todo momento que porque ellos, por la rabia que ellos tienen de haber sido echado del cielo, de haber sido desplazado en el lugar de honor que tenían, entonces a todo momento ellos se pelean entre sí. Y estas son las peleas que nosotros vemos en la calle cuando la gente se pelea, es que los demonios están peleando entre sí y asesinan. Pero nosotros, los hijos del Señor, nosotros no hacemos eso. Por esa razón, ese es fruto de la carne. Pleitos. Y nos dice celos. Un cristiano no puede ser celoso. Eso hablando del celo diabólico. Cuando ven si el otro tiene y no tiene, se vuelven celosos. Y este mismo les produce también rabia. Este mismo les produce rencor porque ven a los demás mejor que a ellos. Entonces se sienten mal y ellos empiezan de ahí mismo, de este mismo celo, ellos comienzan también a poner enemistad, a poner a la gente a enfrentarse, a hacer chismes, a inventar tantas cosas. Entonces nosotros como los hijos del Señor no somos celosos de nadie, porque nada de lo que los demás tienen nos tiene que causar celo, nos tiene que causar envidia, nos tienen que causar rabia, nos tiene que causar enojo. No. Y hoy en día los cristianos que viven teniendo envidia entre ellos, teniendo celo entre sí, los hermanos en la congregación se celan entre sí. Si el otro tiene un puesto, entonces el otro busca la forma de hacerle tropezar para denigrarlo, pero simplemente es por celo nomás. Entonces, todas estas cosas, nosotros como cristianos, eso no debe estar en eso, son gusanos de Satanás, porque Satanás es el primer celoso que hay. Tuvo celo de la posición de nuestro Señor. Entonces denigró, mire bien, por la posición que nuestro Señor denigró a Papá Dios, denigró, les acusó de injustos, que porque él quería ser Dios, pero y no le pusieron como Dios, entonces tiene rabia, tiene enojo, tiene todo y denigró en el cielo, porque él dice es que yo quiero ser también Dios. Voy a subirme allá en el monte, entonces en las estrellas de Dios, y voy a declararme Dios. Y por esa razón él vino a este mundo. Él tuvo celo de Adán y Eva en el paraíso. Cuando vio a Adán y Eva en el paraíso feliz, contento, disfrutando, y que Dios venía por la tarde a hablar con ellos y ellos hablaban con el Señor cara a cara, imagínense, y su sangre se hirvió y dijo, no, es que este asunto no lo puedo permitir, tengo que destruir esta relación. Y efectivamente lo destruye. ¿Cuántos cristianos al ver a la gente feliz, contento, entonces ellos miran mal y ellos planean de destruir cuando ellos ven de pronto a alguien es más adiestrado que ellos en la palabra, entonces sienten celos, sienten rabia, y aún entre los ministros hay celos. Por ejemplo, si el pastor
ve un hermanito que es consagrado y que tiene sabiduría que de Dios, entonces muchos pastores lo sienten celo porque piensan que van a venir a quitarle, a desplazarles. Todo eso sucede y cuando veamos eso, entonces si el pastor es así, es un carnal, no ha conocido al Señor Jesucristo. Si el hermano es así, es un carnal, no ha conocido al Señor Jesucristo. Si el profeta es así, es un carnal, porque todas esas actuaciones son carnales. Entonces, pueden decir que conocen al Señor Jesucristo, pero sus acciones muestran que son carnales. Porque al contrario, si el otro se desempeña mejor que yo debo sentirme feliz porque Dios le ha dado su don y yo debo pedir al Señor, Señor, ¿cuál es mi don para poder realmente trabajar en mi don? Porque cuando uno tiene un don, ese don se desarrolla de la forma más maravillosa porque no se está tratando, no se está esforzando, no se está aprendiendo de memoria que para ir a recitar, sino simplemente como es un don, entonces el Espíritu va haciendo que este brote para el bien del pueblo de Dios. Pero muchos sienten celo entre sí. Muchos sienten rabia, muchos se enojan. Y le digo, esto no es nosotros los pastores, no estamos exentos porque en el mismo pastorado, por esa razón, la lucha de que mi congregación sea más grande y el otro que tiene la congregación chiquitico, entonces siente celo que del otro y quisiera destruir, y por esta razón a veces inventan cuentos, inventan historietas para denigrar al otro porque sienten celo. Nosotros los hijos del Señor no podemos, porque eso es obra de la carne. Obra de la carne. Otras mujeres, entonces si la otra hermanita es más bonita, cree que es más bonita en la carne, porque la hermosura no es lo físico, pero como las mujeres están en competencia entre sí, entonces, y mire el rostro de la otra y ve que este rostro entonces siente que es inferior. Mire bien, todo eso es el espíritu de la inferioridad. Entonces siente que la otra es más bonita. Entonces este espíritu de inferioridad hace que lo agarra en contra de la otra. Pero qué culpa que tiene si el Señor si le formó así. ¿Qué culpa que tiene? Pero ellos si no ven eso, no, si no ven eso, sino ellos que piensan como la nariz es para exhibirlo en la carne, ellos se fanfaronean de su nariz, se fanfaronean del color de sus ojos, se fanfaronean de su cabello, se fanfaronean de todo lo que realmente simplemente el Señor forma para dar esta forma a las criaturas, pero todo para el Señor es perfecto, pero si el otro ve al otro diferente, entonces sienten rabia, sienten celo y miran mal. Si el otro se viste una forma, entonces se critican entre sí, se señalan, pero todo eso a veces no tiene nada de espiritualidad, sino es de rabia. Es de celo, porque ellos sienten que no tienen lo mismo y todo eso se llama espíritu de inferioridad. Satanás se siente inferior de nuestro Señor, por esa razón él andaba fanfaroneando, si mire qué hermoso es, si mire él es la hermosura, porque él quería pretender ser lo que realmente no era. Entonces todo eso es de Satanás.
Por esa razón, las competencias de hermosura, las competencias de mejor cuerpo, las competencias de fuerza, las competencias, porque el hombre se gloria en todas estas cosas, lo único realmente que demuestran es un espíritu de inferioridad que está carcomiendo a las personas. Los ojos no son para comparar, sino los ojos es para ver. No es para lucir, que como hoy en día, claro, cuando los europeos llegaron por acá, entonces ellos escucharon que creían que eran dioses, aprovecharon que la situación para decir, mire nuestro color, si mide nuestros ojos, mide nuestros cabellos, entonces somos dioses y todo mundo sí quería tener ojos verdes, todo mundo sí quería tener ojos azules. No, hermanos, si su ojo es negro, si su ojo es café, si su ojo es gris, si su ojo es del color que sea, lo único que Dios hizo fue armonizar el color de sus ojos con su cuerpo, pero no era para exhibir o para pelear entre sí o para envidiar, sino simplemente el ojo es para ver. El ojo es la luz del cuerpo que el Señor que dice. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender estas cosas y no podemos mezclarnos en estas batallas, en estos celos, en estas cosas discriminatorias. Lo único que muestra es la inferioridad del otro que lo tiene y por esa razón se cree que es superior, pero en realidad está diciendo que es inferior. Si mide la actitud del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo si llegó a un mundo perverso y maligno. Él era el santo, Él es la hermosura, Él es la grandiosidad, Él es la perfección. Sin embargo, Él se comportó como o mejor dicho, lo peor de nosotros, que nació en un establo. Se creció en un pueblo que era el pueblo más malo. Hoy en día los otros creen, no, en la ciudad donde estoy viviendo, en el barrio donde estoy viviendo, en la casa donde estoy viviendo, en el conjunto donde estoy viviendo, me da importancia. Ese es cuando uno se cree inferior. No, el lugar donde tú vives no te da, digamos, honor. O no te deshonra ni te honra. Al contrario, tú eres quien honra esta parte. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender, el Señor Jesucristo cuando llegó, a pesar de que nació en la familia más pobre, nació en el lugar más pobre, creció en la parte más deshonrado en Israel, pero él era el rey de los cielos. Él era el rey del universo. Él es el dueño de todo. Él es el creador de todo. Por esa razón, él no sentía que nada, sino al contrario. Lo único que sintió es amor para contigo, amor para conmigo, que no éramos nada y Él tomó nuestro lugar para hacer de nosotros precioso. Esto es lo que realmente nosotros tenemos que tener. Entonces, al ver estas cosas, entonces, dice que somos carnal. Ira, que por cualquier cosa la ira tiene nombre propio. El Señor dice, la rabia, el enojo, la ira está en el corazón del necio, porque Satanás es un necio, porque Satanás está airado. Él, haber perdido su posición en el cielo, no le deja tranquilo. Él anda buscando a quién devorar, buscando a dónde hacer maldad, buscando cómo hacer. Pero todo eso, la actitud de él es por pura rabia. Pero él debería tener rabia consigo mismo y consumirse. No.
pero él dice que no. Entonces nos echó a nosotros la culpa. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo, el maravilloso, el grandioso, la perfección, el poder, la gloria, se humilló para venir a salvarte a ti y a mí. Y él decía que nosotros éramos gusanos, que éramos feos y todo eso, pero él vio que el Señor Jesucristo amó la fealdad nuestra, que el Señor Jesucristo nos amó a pesar de que no éramos nada, éramos polvos, y el Señor Jesucristo tomó nuestra naturaleza para engrandecernos, para hacernos hijos e hijas de Dios. Entonces él anda rabioso, él anda que hasta él quisiera comer a todos, destruir a todos, aplastar a todos, porque él siente celos, siente rabia, y esta rabia sí le llena la cabeza de ira, y por esta razón hace que los aviones se colisionan para que la gente muera y no sean salvos. Los carros, él les daña los frenos, él los lanza a precipicio, él hace que los barcos se naufragan. Todo eso es obra de él, porque tiene rabia, tiene ira contra la raza humana, porque el Señor Jesucristo rescató a la humanidad. Todo eso nosotros tenemos que entender, y para nosotros realmente disfrutar nuestra relación con el Señor. Entonces, en el corazón de un cristiano no hay ira. No puede haber ira, porque ira es posesión demoníaca. Y mire, todas las personas que tienen ira cometen equivocaciones impresionantes y se van a parar en la cárcel. Sus vidas son desgraciadas, a veces destruyen su hogar, destruyen a la gente y van a parar en mazmorra o en la cárcel. Y todo eso, ¿por qué? Porque la ira destruye, porque la ira es Satanás, porque Satanás es la ira. Es decir, cuando estamos viendo estos frutos de la carne, tenemos que entender todo eso es lo que Satanás es. Y por esa razón, estos están en la carne, y nosotros como hijos de Dios no podemos tener estas cosas. Pero como estas cosas estaban siendo utilizadas, entonces las mañas se quedan, y nosotros necesitamos libertarnos de todo eso. Necesitamos que el Señor nos depura de todos estos gusanos, nos pone en su mesa quirúrgica y va sacando gusano por gusano. Es decir, va sacando adulterio, va sacando fornicación, va sacando inmundicia, va sacando lascivia, va sacando idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo e ira. Va sacando todo eso que de nosotros, para nosotros realmente vivir como hijos e hijas de Dios, y podamos cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Nos lleva a cumplir. ¿Por qué? Porque Él tiene que pulverizar todas estas cosas. Contiendas, batallas, impresionante. Batallas en el hogar, batallas en la iglesia, batallas en toda parte en la iglesia, no iglesia, no, que porque voy a decir congregaciones, que porque no quiero que se confunden. La única iglesia que existe es la iglesia del Señor. Y todos los otros son congregaciones, son sectas que el diablo mismo ha dividido. Porque si él divide, reina. Entonces divide al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios es uno solo, porque es un solo espíritu, es un mismo Señor, es un solo Dios. Entonces el pueblo de Dios es uno solo. Entonces el diablo ha hecho todas estas cosas, pero entre los hermanos hay contiendas que no debe existir. Los hermanos no tenemos por qué estar peleando entre nosotros, porque la orden del Señor Jesucristo es amaos los unos a los otros
como yo os he amado. Y esto no es una palabrería vacía. No, sino es la orden del Señor. Y por esta razón el mismo Señor Jesucristo se dijo, en eso el mundo conocerá que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Entonces, cuando uno ve contienda, los hermanos pelean por la plata, los hermanos pelean y aún dicen que no, ese hermano como ora bonito, esta hermana como ora bonito, a veces les cojan rabia por orar, les cogen rabia por cantar, porque dicen, mide la voz del hermano, mide la voz de la hermana, entonces que los otros que no se sienten dotados así, tienen rabia y hay contienda. Es por esa razón que estamos viviendo un cristianismo supremamente apóstata. Y la apostasía realmente es poquito para decir del cristianismo hoy que se está viviendo. Pero que como es la palabra mayor que conocemos o que el Señor nos ha dicho que es apostasía, que es una Babilonia total, una confusión total, entonces todo lo que realmente teníamos que entender para ubicarnos y vivir conforme al propósito de nuestro Señor, nos extraviamos y muchos se extravían. Entonces empiezan a hacer qué cosa y pelean entre sí, discuten entre sí, hermanos llevan a otro hermano a la ley, hermanos mandan a otro hermano a la cárcel. No, es decir, es un desperote impresionante en el cristianismo que estamos viviendo. Y los mismos pastores, los mismos profetas, los mismos evangelistas que deberían enseñar la verdad de Dios, que nos dice soportaos los unos a los otros, pero ellos no soportan, porque ellos que dicen es que no son mensos. Ellos piensan soportar significa ser manso, ser menso. Ellos creen pues el estimar a los demás más que a uno mismo, entonces es ser menso. Entonces por esa razón hay tanta cizaña, hay tanta pelea, hay tanto disgusto, hay tanta contienda, y ellos hacen todo eso, pero ellos dicen es que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, es que Dios reina en nosotros. Lo mismo que hacían los judíos que allá en su tiempo estamos viviendo este tiempo. Pero no, hermanos, nosotros no podemos estar en contienda entre nosotros. No debe existir. Y no solamente entre nosotros, ni con los del mundo. Ni con los del mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos siendo preparados para el cielo. Es que el Señor Jesucristo reina en nosotros. A través de nosotros los cristianos, la gente que no quiere aceptar el Señor Jesucristo puede hacer la diferencia. Pero no, ¿qué tal? Son los que contiendan, son los que luchan, son los que hacen, y la gente que del mundo que dice, pero si son cristianos y están haciendo todo eso, y nosotros es todo eso también que estamos viviendo ahí, entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque tenemos que meternos en estos quechuzos que para ir a continuar con las mismas mañas que nosotros tenemos aquí. Hasta muchos de ellos del mundo odian la situación de ellos. Pero no pueden hacer nada, que porque están siendo guiados por Satanás, están siendo conducidos que por Satanás. Por esa razón hay contienda, por esa razón hay disensiones. Es decir, muchos andan chismeando, poniendo disensión, poniendo los hermanos en contra que del otro, en vez realmente el Señor si nos dice, si tú ves a tu hermano equivocarse,
ore por tu hermano, no anda chismeando, no anda regando, no anda poniendo disensión. No. Pero en el cristianismo se hace todo lo contrario. Y muchos se sienten, si el hermano se equivoca, este dice, es que yo soy más superior, más espiritual. No, hermano, no. Y si tú tienes este pensamiento, muestra que tú eres un desdichado y que tú no has conocido al Señor Jesucristo. Porque cuando tu hermano se equivoca, como es sangre de tu sangre, espiritualmente hablando, entonces tú tendrías que compadecer de él. Porque en el cielo, cuando nosotros nos erramos, nos equivocamos, hay tristeza allá, porque el Señor quiere que cada día nos vayamos avanzando hacia la eternidad. No que estemos representando en nuestro actuar, en nuestro vivir, en nuestro hacer, que estemos mostrando que Satanás permanece en nosotros. Pero desafortunadamente ahí está la gran apostasía, ahí está la confusión, ahí está la gran Babilonia, y que realmente todos ahí estamos involucrados. ¿Pero por qué? Porque hemos dejado que la carne domine. No hemos pedido al Señor que doblegue, que mate, que expulse, que queme con su gloria a todos estos gusanos. Por esa razón vivimos que así. Entonces, si nos dice herejías, herejías son todas las cosas que Dios dice y se dice lo contrario. O se utiliza la palabra que de Dios conforme a sus conveniencias, conforme a sus ganas. Entonces, esos son herejías. Levantan herejía tras herejía con tal de contradecir, con tal de no quedarse callado, porque muchos dicen es que no tenemos por qué callar, muchos dicen es que yo debo hacerme ver también. No es una cuestión de hacerse ver, no es una cuestión de mostrarse, no es una cuestión de quién es más inteligente, porque al fin y al cabo el Espíritu de Dios es quien reparte los dones y los distribuye conforme al propósito de Dios para cada uno de nosotros. Pero esto hace que muchos lanzan herejía. Cuando uno está viendo tantas cosas que se dicen en las predicaciones, tantas cosas que se escriben en los libros, uno llega y dice, ¿dónde sacan todo eso? Claro, son herejías de Satanás, porque el propósito de Satanás es engañar. Entonces él lanza cualquier ridiculeza que encuentra o que quiere o que inventa, y así produce oscuridad. Y por esa razón en el cristianismo se pelean los unos a los otros. Esa es la doctrina verdadera, ese es como ellos dicen, la sana doctrina, y la única sana doctrina que existe se llama el Señor Jesucristo. Pero ellos cojan un texto, dicen, esa es la sana doctrina, y esto no, y se envuelven en este asunto de contienda, de lucha, de pelea, por rabia, todo eso, y Satanás está dando vuelta arriba, mirando cuándo se van a caer, y porque él sabe, si se ponen a pelear, no van a ser salvos. Porque en vez de estar contemplando al Señor Jesucristo, se están contemplándose a sí mismo y se están viendo quién sabe más o quién sabe poco o quién es más ilustre quiere decir, se quedan en este asunto. Unos se declaran doctores, otros se declaran profetas, otros se declaran apóstoles, pero todo eso es la lucha, es la batalla, es la contienda que existe entre ellos a causa del celo.
Y todo eso Satanás lo está poniendo y él se pone a reír y lo disfruta porque él dice, mientras ellos están así, no van a poder ser salvos porque la carne es lo que está actuando. No es el Espíritu de Dios, no es Dios quien está obrando en ellos. Todo eso nosotros tenemos que entender. Y todas las herejías que sueltan es simplemente Satanás lanza que para ver qué van a decir los demás. Y los demás se empiezan ahí a pelear. Que por ejemplo alguien llega y dice, Dios no existe. Dios no existe. Y Satanás lanza eso. Y cuando los cristianos comienzan, sí, Dios existe, es que vamos a mostrar, y comienzan con argumento y comienzan por allá y no han entendido. El que dice que Dios no existe es el necio, es porque el necio, la escritura así dice, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Entonces, y cada uno saca su argumento porque quiere convencer al otro cuando realmente el Espíritu Santo es quien convence. Dios no me llama a convencer a nadie porque yo soy un ser humano. Y nos dice, el Espíritu Santo vendría a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Él es el agente convencedor de Dios. Y muchos dicen, es que tenemos que defenderle a Dios. No, hermano, no necesitamos defenderle a Dios. Lo que nosotros que necesitamos es consagrarnos a Dios. Es entregarnos a Dios para que Dios sea quien viva en nosotros. No nosotros defenderlo a Él. Porque todos los que están en contra de él son necios. Ellos lo saben. Satanás estuvo en su presencia. Los demonios que hoy son demonios eran ángeles que estuvieron en su presencia, que le adoraron en su tiempo. Ahora salen al mundo a decir que no existe y empiezan a decir unas cosas, empiezan a decir barbarie, empiezan a decir, es que este pedacito tiene 100,000 millones de años. Todo eso es lo que el diablo hace para engañar, para confundir, para revolvernos en cosas, y nosotros por supuesto que no estamos contemplando a Dios, contemplando a nuestro Señor Jesucristo, caemos en todas estas cosas absurdas y ridículas para tratar de defender, cuando lo que tenemos que hacer es santificarnos y ayudar a los que quieren santificarse, que se santifiquen. Los que no quieren es porque son necios y no es problema de nosotros. Pero seguir contemplando el rostro de nuestro Señor. Ay, mis queridos hermanos, el tiempo se nos fue, pero solamente estamos en el último herejías del verso 20. Pero como no podemos saltar eso, tenemos que ir entendiendo. Nos vamos a quedarnos hasta ahí para la próxima continuar con el verso 21. Mis amados hermanos, somos el pueblo de Dios, somos llamados a honrar el santísimo nombre suyo que ha sido invocado sobre nosotros. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra y debemos actuar como tal. Que la gente vea en todo nuestro actuar, en todo nuestro vivir, al Señor Jesucristo en nosotros, para la honra y la gloria de Papá Dios. Amantísimo y bendito Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nos revelas todas estas cosas para nosotros realmente caernos delante de ti, para que tú obres en nosotros tu santa y bendita voluntad. Ayúdenos a no enredarnos en esta gran Babilonia. Ayúdenos a no dejarnos confundir por tantas cosas que se hace, que se dice, que se practique, y que solamente tengamos tiempo para contemplarte, porque solamente de contemplación en contemplación llegamos a ser semejantes a ti, porque tu Santo Espíritu estará produciendo en nosotros
tu perfecta imagen. Padre, en tus manos nos encomendamos. Perdónanos la ignorancia y ayúdenos a seguir aprendiendo de ti para que podamos vivir solo por ti y para ti. En el preciosísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Amados, feliz noche y que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros, alce el Señor su rostro sobre nosotros y nos ponga paz. Felicidades, muy buenas noches.